Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hace apenas 8 días se firmaba un convenio entre el Ministerio de Cultura, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo sobre Vega Baja. Algunos medios de comunicación locales titularon en ese momento carpetazo, punto y final al asunto Vega Baja. Nosotros hoy en Enfoque nos proponemos analizar el contenido de ese titular. Si por fin tenemos una solución para Vega Baja. Vamos a ver primero nuestro vídeo. Un apretón de manos a 3 bandas y la correspondiente foto, que fue definida por los protagonistas como el candado definitivo a cualquier tipo de especulación en Vega Baja. El escenario fue el Palacio de Fuensalida y los protagonistas, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y el referente, la Vega Baja. Los 3 dirigentes coincidieron en que estamos ante una noticia para el patrimonio cultural español y particularmente para Castilla-La Mancha y Toledo. En el ambiente quedaron muchas preguntas, todas podríamos decir, pues no hubo ocasión a realizarlas durante esta firma oficial, pero la fundamental quizás sería ¿y ya está? ¿Así se acaba toda la polémica generada durante años sobre Vega Baja? El tiempo dirá si con esta firma se da por fin carpetazo a 20 años de desencuentro que han tenido como punto de referencia lo que para unos es un descampado y para otros un lugar patrimonial de singular referencia para España y para Europa. El convenio marco, cuyo texto ya se hizo público el pasado mes de septiembre, se estrena con una inversión de €500.000 por parte del Ministerio de Cultura, partida consignada en los presupuestos generales del Estado y que servirá para poner en marcha las primeras actuaciones con el objetivo de salvaguardar y recuperar este espacio histórico. En la Vega Baja conviven restos arqueológicos de diferentes épocas, existen evidencias prehistóricas y una sólida presencia romana que encontramos en la necrópolis de Santa Leocadia de Afuera, pero sin duda es la ocupación visigoda la más representativa y numerosa de este espacio. Se han identificado 3 fases de ocupación que marcan el desarrollo urbanístico de la zona. También en este lugar se localiza la Real Fábrica de Armas, obra de Francesco Sabatini, fundada por Carlos III en 1761. En el año 2001 comenzaron una serie de intervenciones arqueológicas en las que han sido documentados hallazgos que han tenido que convivir con una sucesión de normativas urbanísticas que comenzaron con el Plan General Urbano de 1986, que permitía levantar aproximadamente 1.500 pisos. El 26 de julio de 2006, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, anunciaba la paralización del proyecto urbanizador en Vega Baja, tras reunirse en el Palacio de la Moncloa con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Una decisión que suscitó las críticas de promotores urbanísticos. El ayuntamiento, entonces regido por José Manuel Molina, del Partido Popular, acató la decisión y frenó la construcción de 1.300 viviendas en la Vega Baja. El Plan de Ordenación Municipal de 2007, que planteaba la edificación de viviendas en la zona, fue anulado en 2017 por el Tribunal Supremo, lo que devolvió la legalidad al anterior de 1986. 2 modificaciones que se realizaron en 2017 autorizaron construir en una esquina un nuevo cuartel para la Guardia Civil, pero no las viviendas, aunque el Ayuntamiento reconoce que sobre la Vega Baja los constructores disponen de derechos consolidados. Entre medias, se levantaron 2 bloques de viviendas que, según el Ayuntamiento, estaban fuera de la zona protegida por el BIC y que han sido reiteradamente denunciadas por entidades como Toledo, Sociedad Patrimonio y Cultura. Precisamente fue esta entidad la que llevó el asunto de Vega Baja hasta Europa y el 16 de junio de este mismo año, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió por acuerdo de mayoría, con la única oposición de los representantes del PSOE, mantener abierta la petición por considerar la Vega Baja y la Peraleda un paisaje cultural de valor excepcional e interés europeo, de acuerdo con la legislación nacional que protege la ciudad de Toledo como monumento histórico desde 1940 e internacional desde su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
El último, y no sabemos si definitivo, capítulo de estos 20 años de desencuentros con el patrimonio y su conservación como telón de fondo, tiene como referencia la fecha del lunes 22 de noviembre y la foto entre las tres administraciones, con el compromiso de velar y proteger este lugar. Será por fin un punto y final. Pues quizás con esa pregunta con la que terminaba este vídeo introductorio sería la primera para comenzar este tiempo de conversación, en el que tenemos que saludar y agradecer expresamente a nuestros invitados que quieran estar aquí con nosotros. Comenzamos por Arturo Ruiz Taboada, arqueólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y una persona muy querida. Arturo, ¿qué tal? Bien, bien. Buenas Gracias noches. por la invitación. Buenas noches. Muchísimas gracias a ti por venir, por estar con nosotros. Y también está con nosotros Antonio Zárate, de la Real Sociedad Geográfica, de la plataforma Toledo Sociedad, Patrimonio y Cultura. Y yo entre amigos, entre conocidos, yo le llamo Don R que R. Antonio Zárate, buenas noches. Pues buenas noches y un placer poder estar otra vez en este canal y muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos invitado a más personas, pero por diferentes circunstancias no han podido venir o no han querido venir y mira que lo sentimos. Yo la primera y seguro que vosotros también. Yo no sé si empezar por esa pregunta que planteábamos en nuestro vídeo. El convenio firmado el lunes pasado, el lunes 22 de noviembre, del cual se sabía su texto desde hace ya bastante tiempo, es el punto y final a el conflicto de Vega Baja y el punto de partida para una solución a Vega Baja. Arturo. Una pregunta fuerte para empezar. Yo creo que cualquier firma de convenio o sobre todo cualquier intención cuya finalidad última sea la de no olvidarse de Vega Baja, yo creo que es bueno, es positivo. Es decir, a partir de ahí que las instituciones se junten y hablen entre ellas e intenten ver cómo se puede poner solución a este problema, yo creo que es un paso interesante y hay que alabarlo. A partir de aquí, ¿cuáles son los resultados que puede llevar esta firma de convenio? Pues será algo que tendremos que ver y que analizar con el tiempo, ¿no? Por tanto, me parece positivo, pero siempre y cuando se tenga un proyecto a medio o largo plazo, un proyecto de futuro, y cuya finalidad no sea otra que la de desbloquear una importante zona urbana de Toledo. Antonio. Pues de entrada estoy totalmente de acuerdo que es interesante la firma de cualquier convenio, de cualquier disposición a actuar para mejorar un espacio de valor patrimonial y valor paisajístico como es Vega Baja. Lo único que hay que ver es el desarrollo y por otra parte también siendo conscientes de que la firma de ese convenio es resultado, desde mi punto de vista, de la acción ciudadana, de la misma manera que no se construyeron 4 bloques donde había pensada la construcción de 4, acabaron construyéndose exclusivamente 2 y de la misma manera que la ubicación del cuartel de la Guardia Civil se desplazó a otro espacio también conflictivo por seguir en zona de protección de paisaje. Pero en cualquier caso, de entrada, pues muy bienvenido a este acuerdo que por otra parte no hace nada más que suscribir lo que es obligación estricta de todas las instituciones. Es decir, que se comprometa el Ministerio de Cultura, el Gobierno regional y el Ayuntamiento en la conservación de valores patrimoniales, parece que es lo que simplemente por ley tienen obligación de hacer. Pero en cualquier caso, si eso se formula en un documento escrito, está muy bien. Ahora bien, el problema es qué se entiende por Vega Baja y ahí empezaremos seguramente en este diálogo. El convenio plantea una primera partida presupuestaria a cargo del Ministerio de Cultura de $500.000 de euros. Esto también es importante. Lo escrito sobre el papel es importante, pero que haya dotaciones económicas para poner en marcha los planteamientos generales de ese convenio también es importante. De momento no se sabe si hay partida presupuestaria por parte de la Junta y por parte del Ayuntamiento de Toledo, pero tal y como decíais los dos, es importante que se den pasos para resolver algo que es un problema enquistado
en la ciudad de Toledo y que yo creo que en su base, en su génesis, tiene un conflicto abierto entre conservación de patrimonio y desarrollo económico. Parece que las dos cosas son incompatibles. Y a mí me gustaría que en este foro, en esta conversación, dierais vuestra opinión. ¿Es incompatible el desarrollo económico con la conservación del patrimonio, Arturo? No, yo creo que no, y yo creo que desde luego las últimas tendencias en gestión de patrimonio cultural nos están diciendo justo lo contrario, ¿no? Además es una fuente de generar riqueza absoluta. El problema yo creo que no está está muy bien dotar económicamente de este tipo de convenios, pero yo creo que antes que eso incluso deberíamos tener claro qué es lo que queremos hacer en Vega Baja. Y ese es el verdadero problema y por lo que está enquistado la gestión de toda la zona, ¿no? Debemos ponernos de acuerdo qué hacer con ese espacio tan amplio que está prácticamente casi en el centro de lo que es la ciudad moderna de Toledo, ¿no? Por tanto, está muy bien, pero hasta que no sepamos exactamente qué es lo que queremos hacer, pues difícilmente vamos a hacerlo. Y a partir de ahí, en el momento en el que acordemos entre todos los agentes implicados el qué hacer allí, por supuesto que es un mecanismo para generar riqueza y además la podemos generar y muy bien, ¿no? Y la ciudad yo creo que al final verá que los esfuerzos dan dan su fruto y resultados. La ciudad, a partir de las administraciones públicas, a partir de los partidos políticos, a partir de entidades, podríamos decir, representativas del mundo del patrimonio y la cultura, a partir de la sociedad civil, con la creación de esa plataforma Toledo Sociedad, Patrimonio y Cultura, lleva 20 años decidiendo qué queremos hacer con Vega Baja. ¿Tan difícil es? Yo creo que no es difícil. Y por otra parte, si se emprenden ahora acciones es porque efectivamente se ha generado un cambio de conciencia, un cambio de sensibilidad. Poco a poco, aunque parezca que no es así, se ha ido haciendo comprender a la sociedad cuál es el valor de ese espacio, que es un valor absolutamente fundamental de la ciudad. De tal manera que la primera riqueza que tiene esta ciudad es el hecho de ser ciudad patrimonio de la humanidad. Pero esta ciudad es patrimonio de la humanidad no solo por la catedral, que también, no solo por sus monumentos, que también, sino por sus paisajes y por los valores que encierran esos paisajes. En el caso de Vega Baja, por los monumentos que hay ahí, por los restos arqueológicos que nos hablan de un pasado, pero por un paisaje que está protegido desde el año 1940, es decir, desde el momento que hubo un decreto que declaró a esta ciudad monumento. Ese ya es el primer valor, y por eso no se ha construido. No se ha construido no por otra razón, sino porque hay unas normas de protección, existen unas normas de protección desde 1940 que se van sucediendo en el tiempo, que llegan hasta nosotros, que impiden que ese espacio se haya edificado, o se haya edificado mínimamente, porque efectivamente, por supuesto, ahí existen unas, vamos a decir, utilizando coloquialmente la palabra de unas mordidas a un espacio protegido. Es decir, la Consejería de Fomento o de Obras Públicas es una mordida agresiva a ese espacio protegido. Evidentemente, la construcción de los célebres bloques de la ampliación también lo son. Y evidentemente, la posible construcción, la deseada construcción, que ya veremos si es posible legalmente o no, de un cuartel en la Peraleda, en una zona cerrando en buena parte la vista protegida de la ciudad, es otra mordida, son agresiones. Pero ese espacio, si está vacío porque hay unos impedimentos legales. Si no, evidentemente, claro que ya se hubiera edificado, pero es que existen esos impedimentos. Y además, una conciencia ciudadana y una sensibilidad cada vez mayor hacia la conservación de los valores patrimoniales, que evidentemente son elementos generadores de riqueza y empleo en el mundo entero. No hablo de Toledo, en el mundo entero. En consecuencia, eso es lo que tenemos que definir. Si eso lo queremos conservar, realmente lo queremos impulsar y poner en valor. ¿Cuál es la importancia de este yacimiento? Vamos a tirar de ti, Arturo. ¿Realmente estamos ante un yacimiento, no sé, de la suficiente potencia como para decir hay que excavar, hay que conservar? Porque claro, bueno, luego pasaremos a definir lo que supone conservar un yacimiento,
que claro, tampoco podemos pretender, o sea, a lo mejor la gente no tiene muy claro lo que significa un yacimiento y su explotación. ¿Cuál es la importancia de este yacimiento? Porque hemos leído de todo. Quizá ese es el error que yo creo que llevamos cayendo desde el 2000, ¿no? Y es considerar la Vega Baja como un yacimiento arqueológico. Yo creo que la Vega Baja no es un yacimiento arqueológico. La Vega Baja es un conjunto patrimonial. Y ese conjunto patrimonial implica más elementos además de la propia arqueología. Es decir, no olvidemos que hay monumentos emblemáticos en ella que además tienen una serie de conos visuales que constituyen ese paisaje que está protegido por otra parte, y todo ello es lo que constituye Vega Baja. A partir de ahí, por supuesto, el yacimiento arqueológico es un yacimiento importante. Pero yo creo que si nos centramos simplemente en la importancia del yacimiento arqueológico, o en la importancia del circo romano, o en la importancia de la fábrica de armas, o en la importancia de la iglesia de Santa Leocadia de Afuera, por poner ejemplos, pero hay evidentemente más cosas, estaríamos cayendo en el error de seguir hablando de lo mismo y sobre todo, hablando de eso, no hablamos de otras cosas. Es decir, es imposible encontrar una solución si realmente, lo he dicho antes, si realmente no sabemos qué queremos para el futuro de este espacio, ¿no? Y es un espacio, ya digo, que no solo contiene un yacimiento arqueológico, que a respuesta de tu pregunta sí es muy importante, sino que el yacimiento arqueológico se queda incluso en segundo plano si lo relacionamos con el resto de patrimonio que contiene. Es decir, hoy en día el patrimonio no es patrimonio arqueológico, o es paisaje, o es monumentos. El patrimonio es un conjunto de cosas que constituyen una riqueza que es precisamente la que está dando valor a una ciudad como Toledo. Toledo es patrimonio de la humanidad, entre otras cosas, por su paisaje y por su entorno natural. Y a partir de ahí tenemos yacimientos, tenemos monumentos, tenemos gestión y tenemos agencias que lo pueden explotar de forma directa o indirecta, ¿no? Me refiero al turismo. Pero desde luego vuelvo a decir que el problema no es la importancia en sí de lo que contiene Vega Baja, que yo creo que está fuera de cuestión, y además hay cientos de publicaciones que lo comprueban de todos los ámbitos, sino el problema es saber qué hacemos con eso. Y el problema es de la suficiente enjundia como era para que llegue a Europa. A Europa llegó a partir de esa plataforma, Toledo Sociedad, Cultura y Patrimonio. Por eso yo decía así un poco cariñosamente a Antonio le defino como don RQR, porque fue Antonio Zárate quien llevó esa propuesta a Europa, que yo creo que fue un hito en el sentido de decir, cuando todos estamos un poco aletargados con este tema que ya se prolonga durante 2 décadas, en el que hemos dicho lo mismo y lo contrario muchas veces, pero en el que nadie ha dicho claramente lo que hay que hacer con Vega Baja, ningún partido político, ninguna administración, más allá de generalidades. Cuando este problema llega a Europa en junio de este año y vemos que en Europa, en la Comisión de Garantías, se está hablando de Vega Baja, algunos pensamos, Tate, que esto es más serio de lo que parece, que esto interesa a Europa, y si esto interesa a Europa será porque es importante. ¿De verdad, Antonio, que pensabais que ibais a llegar a Europa? ¿Por qué fue...? Sí. ¿Por qué es esta cabezonería? No es cabezonería. Y yo Tú sabes que te llaman cabezón. Ya lo sé, pero yo también me aburro casi intentando quitar ese calificativo de don RQR, sí. Porque, dicho de otra manera, lo que es RQR son las protecciones legales que existen sobre ese espacio, que no son inventadas ni por Antonio Zárate, ni por una plataforma, ni por ICOMOS. Están ahí, y como están ahí, hay que protegerlo, hay que proteger ese espacio, y por eso ese espacio existe. Pero si se va a Europa, es porque Europa tiene unas competencias también, en función del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, referentes a la conservación del patrimonio y referentes a la conservación del medio ambiente. Si las instituciones españolas obligadas de la conservación no atienden estas peticiones, evidentemente y afortunadamente, los ciudadanos españoles podemos recurrir a la Unión Europea como una institución común. Y eso es lo que hemos hecho. Cuando, además, por otra parte, en el caso de este mismo convenio, se está reconociendo el valor histórico y natural del espacio, es decir, lo que venimos diciendo desde siempre. Tiene un valor histórico y tiene un valor natural. Como eso no se atiende, vámonos a Europa. Pero cuando llega el convenio, cuando llega un convenio marco, aparece el convenio marco como una especie de pararrayos, desde mi punto de vista, fundamentalmente para Europa. Es decir, para decir al Parlamento Europeo,
Nosotros ya estamos cuidando y atendiendo esos valores que insistentemente nos están diciendo que ahí existen. Valores naturales, valores históricos, valores patrimoniales, valores identitarios. Ya lo estamos haciendo y lo hacemos con un convenio. Pero el problema primero que viene no es ni siquiera de que haya o no haya fondos para actuar sobre ese espacio. El problema primero es que se propone una actuación sobre un espacio muy restringido y además intentando confundir, hablando de Vega Baja, convenio marco Vega Baja, cuando lo que se va a actuar es sobre 3 bienes, espacios que son bienes de interés cultural, sobre el yacimiento arqueológico, sobre el espacio del Circo Romano y sobre el espacio del Cristo de la Vega. Pero todo lo demás queda fuera. La misma Real Fábrica queda fuera, por algunas razones, evidentemente, pero queda fuera. Y de la Peraleda no se dice absolutamente nada, que por cierto, yo no sé si realmente se es consciente de que es la misma unidad geográfica, es la misma unidad cultural. Y hay una unidad, volviendo a tu pregunta anterior, ese espacio es un paisaje, tiene una denominación, es paisaje cultural dentro de la, vamos a decir, legislación de la UNESCO. Hay una figura que es paisaje cultural, que contempla todos los contenidos que hay ahí dentro. Y en cambio, incluso desde el punto de vista del convenio marco, lo que no existe es la figura de sitio natural e histórico, incluso desde un punto de vista legal, porque lo que existe en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha del año 2013 es la figura de sitio histórico o también parque arqueológico. Se recurre a esta otra denominación, queriendo satisfacer de alguna manera la reivindicación o la reclamación de que evidentemente es un espacio que contiene sus valores, natural e histórico. Pero las figuras legales, por lo menos a escala internacional, son otras, y es paisaje cultural. Y en el caso español, desde luego, también incluso legalmente podríamos actuar de otras maneras. Pero siempre estamos con ese contexto. Según tu opinión, el convenio firmado el pasado lunes 22 de noviembre es una respuesta a las exigencias de Europa, pero que difumina un poco las exigencias de Europa, o sea, una especie de... Las difumina por completo, porque lo que en la reunión del 16 de junio se habló de los valores patrimoniales, de los valores paisajísticos, de todo un amplio espacio, y para que se tenga una idea aproximadamente sobre lo que este convenio marco dice que va a actuar, representa aproximadamente un 20% de esa enorme y gran superficie, en la que también evidentemente ya hay construcciones consolidadas, no es que solo sea ya un espacio virgen, pero claro, desde luego donde no se pueden hacer nuevas construcciones, porque además la ciudad tiene suelo urbano y espacio suficiente para crecer, para desarrollarse por donde quiera, por otros muchos lugares, porque hay suelo vacío, hay suelo sin ocupar, aparte de un casco histórico totalmente, o muy, vamos a quitar el totalmente, sí, pero vamos a decir que muy vaciado. Hablamos de la España vaciada, pues este casco histórico podría entrar en esa España vaciada. Es decir, que hay alternativas para el crecimiento, para el desarrollo inmobiliario, vamos a decirlo con ese término. Frente a la confrontación, conservación del patrimonio, desarrollo económico e inmobiliario, desde vuestro punto de vista, Toledo puede crecer por otros lados, desde luego, y se podía dar respuesta a ese desarrollo inmobiliario. Pero ese patrimonio puede generar riqueza, porque claro, es un poco grotesco, ¿no? En una ciudad que vive de su patrimonio, que es lo que es por su patrimonio, confrontar conservación del patrimonio y desarrollo económico. Es incluso hasta paradójico. O sea, ¿qué ha hecho Toledo si no es vivir de su patrimonio y crecer gracias a su patrimonio monumental? Y bueno, la prueba la hemos visto en la pandemia, ¿no? O sea, Toledo o vive de su patrimonio o crece gracias a su conservación y difusión de su patrimonio, no tiene otras industrias, ¿no? Pero bueno,
seguimos utilizando perversamente esa confrontación, ¿no? Conservación del patrimonio, desarrollo inmobiliario, crecimiento económico. Pero es que la conservación del patrimonio, su difusión, ¿puede generar también un desarrollo económico, Arturo? Es una pena que no está aquí Juanma Rojas, que tiene un ejemplo claro, ¿no? Con su yacimiento del Guarrazar. Sí, dime. Pues Ana, es que el problema de eso es definir riqueza. Es decir, la riqueza es la calidad de vida. Riqueza, por una parte tenemos riqueza monetaria, económica, es decir, el poder atraer turismo y vender cosas a los turistas, y yo creo que tan importante o más que eso es la propia calidad de vida. Es decir, yo creo que el problema que nos encontramos ahora o que nos enfrentamos ahora, pleno 2021, después de 20 años prácticamente de que esto está en marcha, casi 20 años, es que realmente el ciudadano no entiende nada. Lo único que entiende el ciudadano es que cada X tiempo, 2 años, 3 años, a veces 6, a veces 6 meses, cada cierto tiempo las administraciones públicas de alguna manera se ponen de acuerdo para solucionar el problema de Vega Baja, ¿no? Y entonces el ciudadano lo mira, lo ve en la televisión, lo lee en el periódico, lo habla en el bar, pero realmente tiempo después se encuentra con que las administraciones no han hecho nada, a lo mejor han invertido puntualmente, han movido las cosas, han cortado la hierba, que eso está muy traído para Vega Baja, han puesto un cartel de firma de convenio que genera 500.000 euros en lo que sea, ¿no? Pero realmente el ciudadano lo que tiene la sensación, y ahí yo me incluyo, es que estamos viviendo el día de la marmota constantemente, ¿no? Y antes de hablar de esa riqueza de la que tú dices, quizás nos deberíamos plantear que Vega Baja va más allá de muchas cosas, y Vega Baja simplemente es un lugar único. De verdad que Toledo en sí como ciudad es única en el mundo, pero además es de las pocas ciudades que mantienen más o menos su paisaje histórico, y por tanto esa es la verdadera riqueza de la que debemos hablar, ¿no? Y por tanto, lo único que necesitamos es ser capaces de sentarnos a hablar y ver exactamente qué es lo que queremos para este espacio. Es decir, que la firma de convenios está muy bien, pero vuelvo a decir que es algo que llevamos asistiendo, protagonizando en los últimos lustros, ¿no? Y además sistemáticamente. Por tanto, lo decía el profesor Zárate, es decir, que el problema de Vega Baja es que hasta que no se aclaren las figuras legales, difícilmente vamos a poder plantear un proyecto sobre ese espacio. Es decir, hay ahora mismo, que yo recuerde, 2 zonas arqueológicas declaradas bienes de interés cultural, el Circo Romano tiene 2 declaraciones BIC, la Fábrica de Armas tiene una declaración BIC, creo que Santa Leocadia también tiene otra declaración BIC. Vamos a ver, más luego la del paisaje que decía el profesor, vamos a ver, es que estamos locos. ¿Cómo podemos sentarnos a hablar de Vega Baja sin ni siquiera, desde en este caso le toca a la administración correspondiente, haber organizado desde un punto de vista legal cuál es la figura que a partir de lo que invertamos ahora a partir del convenio se pueda aplicar de forma coherente, ¿no? Es decir, no es, Vega Baja es un todo. Vega Baja ahora mismo no podemos excluir el Circo Romano, no podemos excluir la Fábrica de Armas. Cualquier actuación que se plantee de futuro sobre Vega Baja debe incluir todos estos espacios. Por tanto, yo creo que este tipo de iniciativas, que lo dije al principio, son admirables y hay que apoyarlas, deberían tener una base un poco más teórica y sobre todo real de lo que se quiere hacer. Y también son iniciativas que deben verse a medio o a largo plazo. No pueden organizarse soluciones de emergencia o soluciones de urgencias. Es decir, de verdad que debemos afrontar el problema de forma seria, implicando a toda la sociedad civil, haciendo partícipe al ciudadano del problema, porque existe un problema. Pero en este caso no solamente es la gestión en sí, sino son la complejidad de esa gestión. Por tanto, debemos un poco implicarnos todos, y el paso, por tanto, previo sería hacer ese examen de conciencia, decir, ¿dónde hemos llegado desde el 2006? ¿Qué hemos conseguido a partir de entonces? Que comprobaremos que básicamente estamos en ese bucle del que antes hablaba, y a partir de aquí, ¿qué queremos para el futuro? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer que la sociedad civil se dé cuenta primero del problema y luego de las soluciones? Claro, es que yo creo que es fundamental que la sociedad civil se dé cuenta de que eso es una riqueza, no es un descampado en el que en primavera hay un montón de conejos, en el que de vez en cuando hay excavaciones, pero normalmente es un erial, ahora crecen las hierbas, ahora se quitan, y en el que la ciudad no le saca ningún rendimiento, no está orgullosa de ello. Nadie va
Nadie recibe en Toledo visita y dice, mira, te voy a llevar a la Vega Baja, porque no sabes ni qué contar ni qué explicar más allá de lo que se ve, un descampado. Yo a veces he pensado que esta estrategia de dilación en el tiempo, tanto tiempo, es una estrategia un poco de dejar que las cosas se queden ahí aparcadas y que al final se lleguen a soluciones finales. Probablemente sea porque sea muy mal pensada, Antonio. Yo estoy de acuerdo en que ha habido y sigue existiendo una auténtica dejación de responsabilidades en el tratamiento de la Vega Baja. En el tratamiento de la Vega Baja, y tengo que añadir la Peraleda, para evitar la confusión de que Vega Baja es una cosa y la Peraleda es otra, cuando sigo diciendo que Vega Baja y Peraleda son la misma cosa. Pero ese espacio ha sido tradicionalmente, y cuando digo tradicionalmente, sobre todo desde finales de los 90 y hasta llegar a nosotros. Ha sido un espacio de abandono. Y ahí hay unas responsabilidades. Y esas responsabilidades son fundamentalmente de las sucesivas corporaciones municipales, que no se enteran, que no quieren ver, parece ser, lo que se está haciendo en España, lo que se hace en el mundo, tratamientos como por ejemplo en el caso de Madrid-Río, operación espectacular que recupera valores patrimoniales. Le costó a su alcalde, le costó mucho, pero mira cómo lo reconocen ahora. Es un ejemplo de recuperación patrimonial y de recuperación medioambiental, apostando por un modelo de ciudad, un modelo, lo que aquí en Toledo no existe. Aquí no hay modelo de ciudad, y de ahí que haya que, o se debería reflexionar, como venimos muchos diciendo constantemente, que habría que abrir una reflexión para ver cuál es el modelo de ciudad que queremos. Pero es decir, los ejemplos son múltiples, y yo los vengo poniendo por activa y por pasiva, y vengo escribiendo largo y tendido de todos estos temas muchísimos años. Lo que pasa es que evidentemente cuando se escribe en una revista científica, pues no tiene un alcance, una difusión. Algunos artículos de prensa tienen evidentemente más difusión, pero en cualquier caso es que hay soluciones y hay dejación. Es un espacio que hay que ordenar. No se trata de, cuando hablamos de urbanizar, urbanizar no solo es construir edificios, construir grandes volúmenes o edificios o equipamientos institucionales, dotacionales, no. Urbanizar es mucho más, o es eso, pero mucho más también. Y urbanizar, ordenar, ese espacio necesita urbanización, necesita ordenación. Lo que no se puede permitir son nuevas construcciones, incluida la del célebre cuartel de la Guardia Civil, cuando hay 50.000 ubicaciones posibles en otros lugares. Pero los modelos están en Madrid, el modelo está en Valencia, en ese parque a lo largo del Turia, un espacio totalmente vacío. Incluso un alcalde como es el actual ya hace una apuesta de futuro hablando de la creación de un nuevo espacio verde en el nuevo cauce del Turia, o sea, en el nuevo borde de ciudad. En el caso de Vitoria es espectacular, bueno, es una ciudad que es Green Capital, en consecuencia nos está indicando una especial sensibilidad hacia los valores medioambientales. Pero hay enormes espacios sobre los que se ha intervenido, enormes espacios, que tampoco en eso debe de asustar el que Vega Baja, Peraleda sea un gran espacio, una gran superficie. Es una superficie hoy desaprovechada. ¿Qué valor tiene hoy? Por lo menos uno, que no queremos que pierda. La protección de las vistas de Toledo desde la distancia, lo que hace que sea zona de protección de paisaje y zona de amortiguamiento dentro de la ordenación de la UNESCO, de la definición de los distintos espacios. Lo del amortiguamiento está en el convenio. Sí. Venga, hablemos de eso. Venga, ¿quién lo explica de los dos? Lo de amortiguamiento, ¿qué significa? Es bueno, un concepto así que suena raro. Está claro que la Declaración de Toledo Patrimonio de la Humanidad en el 86 llevaba consigo el poner en valor lo que es, bueno, poner en valor, usando esta palabra tan poco admirada, lo que es el casco histórico, pero claro, no tiene mucho sentido que en ciudades patrimonio como Toledo se excluya lo que realmente es la esencia de la ciudad y no es otra que su paisaje exterior. Por tanto, la zona de amortiguamiento se genera a partir de ese intento de protección de los conos visuales que han llegado afortunadamente hasta la década de los 80 o que llegaron hasta la década de los 80 y que hacía Toledo único. Por tanto, la Declaración
de la UNESCO, lo que figura no solo es su casco histórico, sino también la zona, un perímetro de seguridad, por así decirlo, que prácticamente lo limita al río, y en el caso de la Peraleda, que lo incluye. Por tanto, la Peraleda estaría, lo que está diciendo el profesor Zárate, estaría... O sea, que digamos que cuando entendemos el concepto de Toledo, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, no es el Peñote únicamente, es también... No, claro, es más complicado. Es más complicado porque, ya, pero bueno, dices que hasta mediados de los 80, pero algunas construcciones hay, ya se ha aludido, por ejemplo, aquí a la Consejería de Fomento, que está ahí, bueno, no se ha aludido, pero todos cuando hablamos del Circo Romano pensamos en el famoso restaurante que está encima del Circo Romano, pero en el cono visual, entrando por la carretera de Madrid, también tenemos construcciones que de alguna manera, bueno, pues difuminan la silueta de Toledo. Entonces, claro, mucha gente se pregunta, bueno, y los famosos 2 bloques de Santa Teresa, ¿y por qué ellos sí y nosotros no? A ver, eso es difícil de explicarlo, Antonio. Claro, eso es difícil de explicarlo, pero ahí estamos en que quien concede las licencias y las autorizaciones no es cualquiera, no es cualquier ciudadano ni cualquier institución, es el ayuntamiento de la ciudad. Luego, ahí hay unas responsabilidades. Y precisamente ahora, cuando volvemos al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo está pidiendo precisamente información y documentación sobre esas actuaciones, cómo se han hecho, por qué se han hecho, se ha pedido autorización o no a la UNESCO, porque efectivamente estamos en zona de amortiguamiento. Y en una zona de amortiguamiento existen unas obligaciones muy concretas de proteger lo que es el bien fundamental, que es Toledo, pero que es el Peñón de Toledo, pero con sus vistas. Y si destruimos la zona de amortiguamiento, hemos interferido, hemos destruido el valor de eso que en los términos de la UNESCO se llama property area, el núcleo, lo que es el núcleo fundamental. Y al final de todo eso, si llegáramos a ese proceso, que yo estoy seguro que desde luego no vamos a llegar, pero que se podría llegar de ocupación sistemática y destrucción de esos bienes, perderíamos el calificativo, la calificación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Y entonces ahí sí que empezarían los gritos y los llantos en la ciudad de Toledo. Cosa que no recuerdo ahora mismo la ciudad a la que le quitaron el título de Patrimonio de la Humanidad. Se da por hecho que una vez que te conceden el título de Patrimonio de la Humanidad es eterno. No, te lo pueden quitar. Pero yo reitero la pregunta. ¿Por qué se han construido otras cosas en esa zona que ya estaba protegida y ahora se imposibilita que se haya un desarrollo inmobiliario? No voy a utilizar el término urbanístico porque el urbanismo es mucho más. Claro, hay gente que se puede plantear, por lo que he dicho antes, ¿por qué determinado restaurante, vale, que es centenario? ¿Por qué la Consejería de Fomento? ¿Por qué esos 2 bloques? ¿Os acordáis que en Vega Baja iba a ir un Corte Inglés? Entonces, claro, el ciudadano de a pie dice, ¿y por qué yo no me puedo comprar un piso ahí? Pues vuelvo a repetir lo mismo de antes, porque hay demasiadas parcelas. Es decir, el problema es que hay demasiados calificativos patrimoniales para definir cierto tipo de suelo en función de su contenido. Y el hecho de que no haya una figura única de protección, sino que haya varias independiente, a la cual más estricta por otra parte, pues deja un vacío legal. Es decir, deja un resquicio para que, atendiéndose a una ley de patrimonio, que es la de 2013 y que básicamente es la heredera de la anterior, pues se pueda seguir edificando bajo unos condicionantes técnicos, en este caso con la dirección ejercida desde la Consejería de Cultura, y a partir de ahí echa la ley, echa la trampa. Es decir, el problema es que, si el problema de Vega Baja es que todo lo que se hace es legal, el problema es ese. El problema es que lo que necesitamos es, vuelvo a decir, sentarnos y redefinir esa legalidad y sobre todo empezar a desarrollar reglamentos de leyes. Es decir, por ejemplo, la última ley de 2013 de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, al igual que la anterior, no dispone de reglamento de intervención en sitios como este. Por tanto, es que es un fallo que de verdad que venimos acumulando desde hace tiempo y que no solo, evidentemente son las administraciones las que lo tienen que impulsar, pero es la sociedad civil la que lo tiene que demandar. De hecho, ahora mismo estamos sufriendo cómo esa aplicación laxa de ciertas leyes de patrimonio, pues afecta directamente a unos ciudadanos frente a otros, por ejemplo. Es decir, que estamos generando desigualdades dentro de la legalidad. De que hay como lagunas voluntarias, olvidos voluntarios en determinadas legislaciones, ¿no?
No, porque es todo legal. Es decir, el problema sí, es que pero todo que lo no que se se haya hace regulado es estricto. pero que no se haya regulado en el sentido que tú dices, definiendo una figura propia como tal. Sí, reglamentos. O sea, un reglamento como tal, después de 20 años, vamos, que no sé, que te da la sensación de que esto no se olvida porque sí. ¿No, Antonio? Bueno, no, esto no se olvida porque sí, no tiene por qué, no debe olvidarse. Y luego, lo de la legalidad, efectivamente, en buena parte es así. Hay los resquicios legales que a mí me permiten levantar, construir en una zona que es de protección de paisaje, con lo que yo insisto, se está vulnerando otra legalidad. Lo que pasa es que, si se quiere, pues es una legalidad, bueno, pues más laxa, está por encima, hasta que se produce alguna reclamación concreta, como las que están teniendo lugar ahora y, sorprendentemente, pues efectivamente tienen que venir y vienen de la ciudadanía, porque al final, si estamos en esta polémica al día de hoy y si estamos con estos temas al día de hoy, es porque ha habido un movimiento ciudadano, igual que hubo un movimiento ciudadano que consiguió evitar la urbanización, la construcción materialmente de las dos vegas con el POM célebre del año 2007 y acabó anulado ese POM, pues de la misma manera ha habido un movimiento, ha tenido que surgir ahora otro movimiento ciudadano para que llame la atención de que no se pueden seguir construyendo los bloques que se estaban construyendo en la ampliación de Santa Teresa. 4 bloques. De los 4 bloques, gracias a ese movimiento ciudadano, al final quedan 2. Lo deseable es que no hubiera absolutamente ninguno. Quiero decir que hay efectivamente un movimiento ciudadano que está reclamando, pero lo que está reclamando es el cumplimiento no solo de las leyes, de la ley de ordenación del territorio urbanístico, de la LOTAU, no solo ese cumplimiento, que también, porque es que incluso desde ese punto de vista, si volviéramos a los bloques de la ampliación de Santa Teresa, ni siquiera cumplen tampoco algunos de los artículos de esa propia ley. Pero aparte de eso, es que existe una ordenación por encima, superior, que son los convenios firmados que tienen un valor de ley, que son convenios internacionales que tienen valor de ley firmados con la UNESCO. En consecuencia, eso es lo que no se ha respetado en ningún momento. Se atiende al corto plazo o a la corta visión, si se quiere, de lo que es nuestra propia legislación, se buscan resquicios legales que luego resulta que a veces no son tan legales como parece que pudieran ser, y desde luego hay un marco superior por encima que está protegiendo todo ese espacio. Eso sin entrar en las valoraciones y en las consideraciones de que la propia Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 establece la obligación de los poderes públicos de proteger los valores patrimoniales, y precisamente aquello motivó una primera denuncia por expoliación por parte de este movimiento ciudadano ante el Ministerio de Cultura, porque no se estaba atendiendo las obligaciones de proteger el patrimonio. Y como aquí estamos diciendo por activa y por pasiva la importancia de unos monumentos, la importancia de unos restos arqueológicos y la importancia de un paisaje, evidentemente en ese momento la Administración española no estaba velando por la protección. Nos quedan 8 minutos y 2 preguntas, pero por tranquilizar, los bloques son legales. Sí, claro. Son legales. Sí, sí. Bueno, yo no lo sé. Son legales, están construidos legalmente. Sí, cumplen con toda la normativa vigente. El problema, si lo has dicho tú, pero están en una zona... Partimos de la propia Constitución. También, si hay alguien que nos está viendo que tiene ahí su piso, por tranquilizarle. Sí. No, son legales. Son tan legales como la Consejería de Fomento. Eso no se va a derribar ya. No tiene ningún tipo de duda. Pero si el problema es otro, si lo que estamos discutiendo es, yo creo, más a nivel teórico que práctico. Realmente son ya edificaciones consolidadas y no tienen, yo creo, ningún recorrido más que el que ya tuvieron, ¿no? El problema es, lo ha dicho, tenemos una Constitución en su artículo 45 en el que los poderes públicos tienen la obligación de conservar patrimonio, tenemos una ley de patrimonio histórico del 85, tenemos una antigua ley de patrimonio histórico de Castilla-La Mancha del 90, tenemos una nueva ley de patrimonio del 2013 y seguimos cometiendo el mismo error década tras década. Es decir, el problema es que no es muy complicado de buscar una solución que agrade, para empezar, a todas las administraciones implicadas, para continuar toda la ciudadanía que está
sufriendo o padeciendo directa o indirectamente la gestión de esas administraciones y por tanto necesitamos de verdad que sentarnos y ver qué es lo que queremos, qué modelo de ciudad queremos para un futuro, para nuestros hijos, no para nosotros, que de verdad que yo creo que Vega Baja o el Circo Romano no es un problema que se va a solucionar de un año para otro. El Circo Romano es algo que tendremos que hablar dentro de 100 años, cuando ya se hayan cumplido una serie de trayectorias que hagan que el Circo Romano dentro de 100 años o dentro de 150 años sea viable como espacio patrimonial íntegro, ¿no? Pero hoy por hoy es una locura plantear cualquier tipo de intervención en el Circo Romano teniendo en cuenta la situación urbanística actual del circo. Pero tenemos ese problema que simplemente vemos a 4 años futuro o a 8 años futuro, nada más. Hombre, yo creo que se han dado algunos ejemplos, Madrid, Río, Vitoria, Valencia, sí. el Parque del Turia, o sea, ¿qué ejemplos hay? Mi pregunta iba por ese lado, ¿no? ¿Qué habría que hacer o cuál sería vuestra propuesta para que la ciudad se sintiera orgullosa de la Vega Baja como se siente orgullosa de su casco histórico? Porque yo creo que eso es fundamental para cambiar el chip sobre Vega Baja. O sea, cuando la gente dice, pasas por allí y dices, esto es un descampado y no sé qué... Cuando yo creo que la sociedad está orgullosa de algo y que lo considera como suyo, lo mira, lo protege, lo exige a sus administraciones públicas de otra manera. De todas maneras, has dicho que las administraciones se ponen de acuerdo. Hombre, han firmado el convenio, algo de acuerdo se habrán puesto, ¿no? ¿Qué harías tú, Arturo? Pues yo un poco en la línea del informe último que presentaba ICOMOS aquí ante la ciudad, que es del 2019, en el que un poco analizaba el problema en su conjunto y sobre todo con líneas de futuro, no con intenciones de presente, pues lo que he venido diciendo hasta ahora, es decir, primero hacer una reorganización de toda la legislación que está implicando o que se ve involucrada en este espacio, para que nos aclaremos de una vez por todas qué normas debemos aplicar y qué posibilidades se tiene o no de actuación. Luego pongamos de acuerdo evidentemente a todos los agentes implicados, tanto administraciones públicas como ciudadanía y como instituciones culturales de la ciudad, como fundamental, es decir, que nos dejemos un poco de sectores y de secciones y de gente que parece que realmente lo que está buscando son otras cosas. Y luego, por último, a lo mejor sería interesante buscar una figura de mediación externa. Es decir, el problema de Toledo es que yo creo que estamos todos mirándonos el ombligo, cada una de las instituciones lógicamente vela por sus intereses, el ciudadano o los grupos de ciudadanía organizados velan también por sus intereses, las instituciones culturales van un poco a camino de uno o de otros, realmente no existe una verdadera independencia y se está dejando de lado instituciones que a lo mejor sí podrían ser la solución, tipo universidad, tipo el propio ICOMOS, tipo asociaciones de prestigio como pueda ser la propia Hispania Nostra, que por cierto incluyó Vega Baja como en la lista roja de patrimonio, etcétera. O sea que soluciones hay bastantes. Intenciones también, lo hemos visto con la firma de este convenio, que al igual que he dicho al principio de mi intervención, es un paso interesante, pero no es suficiente, con lo que habría que a lo mejor darle otra vuelta y realmente ser conscientes del problema antes de quererlo solucionar. Tampoco ha habido unanimidad entre las principales entidades culturales de la ciudad. Por eso decía que tampoco que ese es el problema. No hay ninguna unanimidad. No, o sea, ni siquiera dentro de la propia institución ha habido una unidad de criterio a lo largo de estos 20 años. No voy a citar a ninguna, pero yo creo que están en la cabeza de todos. Hay entidades de referencia en el ámbito cultural de la ciudad de Toledo que han mantenido lo mismo y lo contrario a lo largo de todos estos años. Entonces sería otro debate. Antonio, ¿qué harías tú? Bueno, yo lo primero que haría es dar voz a la ciudadanía y dar voz a la propia representación a través de los partidos políticos, porque ahora mismo, en el momento que estamos, resulta que todos los grupos políticos, excepto el Partido Socialista Obrero Español, están más o menos de acuerdo, pero más bien de acuerdo, en que hay que actuar convenientemente en la Vega Baja. Y actuar convenientemente en la Vega Baja es proteger de entrada los valores patrimoniales y paisajísticos que hoy tiene y medioambientales que hoy tiene. Hoy hay ese acuerdo, cosa que parecería sorprendente hace pocos años, pero hoy resulta que todas las fuerzas políticas, desde la más de derecha a la más de izquierda, están de acuerdo con esa necesidad de reflexionar, de ordenar, de organizar ese espacio. Hay un movimiento ciudadano que lo está también exigiendo y hay unas instituciones culturales, desde luego,
desde fuera de la ciudad, las de fuera de la ciudad, yo creo que Sí, tiene una la posición. Real Sociedad Geográfica, Sí. la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que emitió su informe prescriptivo pedido primero por el propio Ministerio de Cultura. Estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de proteger ese espacio. ¿Cómo actuar? Yo estoy harto de escribir, y lo vuelvo a repetir, de explicar los diferentes y distintos modelos de puesta en valor de espacios que tienen un excepcional contenido medioambiental. Es que este es un espacio medioambiental de enorme valor. Tan es así que el propio Parlamento Europeo, en la reunión del 16 de junio, decidió que se iría también a la Comisión de Peticiones de Medio Ambiente. En consecuencia, ¿qué es lo que hace falta? Sentarse, reflexión, no asustarse, evidentemente, ante determinadas propuestas o ante determinados planteamientos, sino llegar a un acercamiento y, desde luego, no ocultar las responsabilidades pretendiendo actuar exclusivamente sobre un 20% de lo que es ese inmenso espacio, dejando fuera, entre otros, la propia Real Fábrica de Armas de ese ámbito de actuación, dejando fuera de ese ámbito de actuación lo que es la línea del otro lado que marca el yacimiento arqueológico, es decir, porque no tiene ni siquiera ese yacimiento arqueológico, ni siquiera tiene un espacio de protección. Entrando, y eso nos lleva otra vez a lo de las distintas figuras que hay de protección, a esa confusión, a ese mare magnum de distintas figuras que hay de protección. Distintas figuras de ámbito de protección, pero siempre bajo un gran paraguas. Estamos en una zona de protección de paisaje y estamos en una zona de amortiguamiento, estamos en una zona de protección por parte de la UNESCO. Esos son unos condicionantes que son los que han impedido construir, los que solamente han permitido que se hagan mordidas, actuando sobre la legislación de una u otra manera para intentar construir donde es tremendamente difícil. Así que soluciones las hay. Bueno, yo creo que eso ha quedado claro. Solamente una acotación: que estén de acuerdo todos los grupos políticos actualmente en la oposición en el Ayuntamiento de Toledo. ¿Creéis que es coyuntural? ¿No es una cuestión de política o es que están de acuerdo? Bueno, porque en el Parlamento Europeo también el resultado de los votos fue así. O sea, los únicos que votaron en contra fue el Partido Socialista, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Parlamento Europeo nos da la ventaja también de una institución que está en Bruselas. Y cuando digo que está en Bruselas, porque las soluciones están en la ciudad, pero también están fuera de la ciudad. Porque es que Toledo es un valor patrimonio de la humanidad, es patrimonio mundial. No solo es ya un patrimonio de los ciudadanos, que lo es, y que lo es básicamente, y que es un elemento, la Vega Baja, un elemento de identidad. O sea, es que es hasta más, si se quiere, que valor patrimonial. Es la identidad de Toledo y de los toledanos, pero además es que es un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio mundial, a no ser que queramos perderlo. Que se puede perder. Naturalmente, no recuerdo, porque ya es que no recuerdo la ciudad, ¿no? Pero bueno, lo buscaré. Pero se puede perder, ¿eh? Que esto no es una declaración sine die, sino que puedes perder el título de Patrimonio de la Humanidad, y de hecho algún caso ha habido. Esperemos que eso no pase. Arturo, Antonio, muchísimas gracias por venir hasta este programa. Gracias a otras personas que nos han ayudado a hacer este programa, aunque no han podido estar, como por ejemplo quiero mencionar a Juan Manuel Rojas, y quiero mencionar también a la periodista compañera Cristina Martínez. Nosotros nos vamos, muchísimas gracias, buenas noches, y volvemos la semana que viene. Buenas noches.